Hola compañeros del curso de Sistemas Digitales Secuenciales, tutor James Hernán Betancourt Romo. Este es el video para el paso 3, componente práctico, diseño de máquina de estado. Mi nombre es Ronald Hernández Torres. El problema planteado es diseñar un circuito secuencial que permita visualizar en un display, o bueno, dos displays en este caso, 15 números de manera cíclica, como se muestra en la imagen: 2, 4, 6, 8, 0, 12, 14, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 y 1. Utilizando para la variación, la frecuencia de oscilación de los dígitos, un temporizador 555. Para el desarrollo del diseño del circuito, dividir estos 5 pasos, que es el diseño del temporizador 555, el diseño de la máquina de estado, que se divide en la representación de la secuencia en modo binario de bloques de estado, representación de tabla de transición de excitación, la representación de las tablas de salida y simplificación por Carnot. El 3 es diseño del circuito de codificador BCD a 7 segmentos para la visualización en los displays, la implementación del circuito y la simulación. Vemos aquí el diseño del temporizador. El temporizador, utilizamos un circuito 555, como les exige el problema, en modo estable para obtener una señal de tipo reloj con una frecuencia de oscilación de 3 segundos. Entonces, para eso aplicamos las fórmulas y obtenemos los valores de las resistencias y el condensador para poder obtener la oscilación deseada. Aquí se muestran los cálculos y los valores. A continuación presentamos el diseño de la máquina de estado, en donde presentamos la tabla en modo binario y en modo decimal y la representación en los bloques de estado. Continuamos con la representación de la tabla de transición, en donde tenemos los estados actuales, los estados futuros y las tablas de excitación en las entradas de los flip-flop, en este caso JK, las cuales se muestran a continuación. Con esta tabla procedemos a aplicar el método de Carnot, las tablas, para la simplificación y obtener nuestras funciones lógicas, los circuitos lógicos combinacionales que vamos a obtener en las entradas de los flip-flop. Ahí tenemos eso. Procedemos con el diseño del circuito del decodificador de BCD a 7 segmentos, en lo cual, leo textualmente lo siguiente: para la representación de los números mayores a 9 se presenta el problema que con un solo display de 7 segmentos no se puede visualizar, por lo cual se requiere la implementación de un circuito sumador que nos permita visualizar los dos displays de los números mayores a 9. Para analizar el circuito combinacional, miramos la siguiente tabla, donde tenemos las salidas, el número decimal y la representación también binaria en los BCD, ¿sí? Para las decenas y para las unidades. Decimos que en ella se puede ver cómo en el BCD de decenas se obtiene un 1 en los números mayores a 9. ¿Sí? Se realiza mapa de Carnot para obtener la función lógica a utilizar en el circuito sumador y decodificador. Entonces tenemos aquí que esto es en este caso, en estos casos, por decirlo aquí, todos son unos, ¿sí? Lo cual representamos acá en la salida, y el mapa de Carnot nos da este resultado. Entonces, encerrándolos obtenemos los grupos, ¿sí? Tenemos que y tenemos este otro grupo, ¿ya? Todo esto pues nos da esta salida, que estamos utilizando 2 compuertas AND y una OR, aquí como se ve acá. Aquí hay un ejemplo que es para indicar cómo es el proceso en el que él indica los dígitos en los dos displays. Entonces, para mostrar las unidades, cuando el número es mayor a 9 se requiere sumar 6 al número original y despreciar el bit de acarreo que esta suma produce. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde sumamos 15
le sumamos 6, que se puede ver acá estamos 15, tenemos en el sumador en las entradas primarias A, y en las entradas B le sumamos 6, 4 y 2. En esta suma obtenemos 21, serían 16 y 5, 21, y despreciamos el bit de acarreo, es este bit, entonces por decirlo no lo tenemos en cuenta, y lo único que nos va a visualizar el display de las unidades es este valor, que sería aquí 4 y 1, 5, que es lo que estamos viendo acá. El otro, bueno, como aquí en el combinacional, las salidas de las AN es 1 y 1, en nuestra OR también vamos a obtener un 1, que es lo que vamos a visualizar en las decenas. Ese es el circuito implementado de nuestro diseño, y podemos observar la simulación en Proteus. Vamos observando la secuencia de los 15 números. La simulación siempre pues nos inicia en 0, pero la secuencia está acorde a lo planteado en el problema. Listo, y observamos que ya vuelve a 0, 0 y vuelve a retomar la secuencia ya en 2 de 12. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchos éxitos a todos. Hasta luego.